Muy bien. Función lineal. Recordemos que la función lineal, su forma general es mx más b. Ahora, donde la m tiene diferentes significados. Primero, la m significa una razón de cambio. ¿Por qué una razón de cambio? Cuando vemos problemas de aplicación de la función lineal, donde tenemos precio, velocidad, costo, por ejemplo, en este caso, la función lineal, distancia con respecto al tiempo, la pendiente es precisamente la velocidad, porque la velocidad en este caso puede significar metros por segundo, o sea, se avanza 30 metros por cada segundo. Es una función de costo. Si el precio de cada artículo es 80, significa, por ejemplo, que son 80 colones por artículo. Es una razón de cambio. Además, recordemos también que la definición o la fórmula de pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es una fracción de las imágenes entre las preimágenes. Por eso es que es una razón de cambio. Es una variable, la imagen que cambia con respecto a la variable x. Ahora, la pendiente también indica el grado de inclinación de una recta. Si la pendiente es positiva es creciente, si la pendiente es negativa es decreciente. Si la pendiente es igual a 0, la recta es constante. Ahora, la pendiente también, como les dije, es el grado de inclinación. De hecho, la pendiente también se puede definir como la tangente del ángulo que se forma entre la recta y el eje de las x. Entre más grande sea el valor de la pendiente, más vertical es nuestra recta. E igual, si la pendiente entre más negativa es más vertical, pero en forma decreciente. También la pendiente, por otro lado, está el valor de la b en la función lineal. ¿Qué significa la b? Bueno, la b indica la intersección de la función lineal con el eje de las y. En cualquier función lineal o en cualquier función, en realidad, también podríamos interpretar lo siguiente. Si una función corta el eje de la y, la x tiene que valer 0. Por ejemplo, aquí se les da una ecuación de una recta de la forma 3 por x menos 2 menos 4 igual a 2y menos 1. En este caso no se nos da el valor de b directamente, entonces no podríamos usar la relación de 0, b. Tendríamos que analizarlo de otra manera o despejar la variable y, que es un poco más incómodo. En este caso lo más sencillo es tener claro, si una función corta el eje x, el eje y, la x vale 0. Entonces sustituimos el valor de la x por 0 desde el principio. Queda 3 por 0 menos 2 menos 4 igual a 2y menos 2. 0 menos 2 da menos 2 y 3 por ese menos 2 da menos 6. Menos 4 igual a 2y menos 2. Menos 6 menos 4 da menos 10. Ese menos 10 se le suma a este 2 negativo que pasa a sumar, quedando igual a 2y. Menos 10 más 2 da menos 8. El 2 que está multiplicando la y pasa a dividir y eso nos queda menos 8 entre 2 que nos da menos 4. Ahora, eso significa que corta el eje y en 0, menos 4. Si nos hubieran preguntado cuál es el valor de b de esa función lineal, podríamos decir con toda seguridad que b es igual a menos 4. Ahora, también dentro de lo que son los problemas de aplicación, nosotros también podríamos interpretar que el valor de b es el valor inicial de la función lineal. O sea, en los problemas de aplicación, por ejemplo, muchos son con respecto al tiempo, el tiempo igual a 0, o con respecto a costos, con el costo cuando la cantidad de artículos es 0. Entonces, a partir de 0 artículos, o en cuál sería el valor inicial de la función. En ese caso, eso lo hace precisamente el valor de b. Entonces, por ejemplo, aquí se nos dice que la temperatura con respecto a la altura viene dada por menos 2h más 38. Este 38, ¿qué viene a ser? Este 38 viene a ser precisamente la temperatura inicial cuando la altura es igual a 0. O sea, es nuestro valor inicial. Por eso, tenemos que interpretar en una función lineal desde la parte algebraica de lo que significa la pendiente como la inclinación, pero también tenemos que interpretar la pendiente lo que significa para los problemas de aplicación. E igual sucede para el valor de b. Algebraicamente significa la intersección con el eje de la y, pero en problemas prácticos significa el valor inicial de nuestra función lineal para los problemas de aplicación. Ahora, antes de continuar con ejercicios propiamente de la función lineal, quiero aclararles también el concepto de qué significan los valores numéricos que vienen presentes en una función lineal. Para eso vamos a analizar primero esta pequeña expresión.
Cuando nosotros nos dan una función lineal, por ejemplo, de aplicación, digamos una función de costo con respecto a la cantidad de artículos vendidos, digamos costo con respecto a la cantidad de artículos, donde viene dado un precio para cada artículo, precio por X, más el valor de B, que sería en este caso nuestro costo inicial, llamémoslo C sub 0. Entonces aquí tenemos diferentes variables. La primera variable que quiero que tengan claro es el costo. Esta C significa es el costo propiamente de la función, el costo total de la producción o de lo que se esté trabajando, pero este es un costo que es una variable dependiente. Ella depende precisamente de X, que X viene a ser entonces los artículos en este caso, pero viene a ser la variable independiente. Pero también tenemos otros valores. Por ejemplo, está el precio. El precio en una función lineal en este caso es la pendiente, pero el precio en este caso es una constante. O sea, nuestras sillas, nuestros sombreros o de lo que trata la función de costo, ese precio va a ser siempre, sea una silla, va a valer 1000 colones, bueno, 1000 colones va a dar, la segunda silla también vale 1000 colones, la tercera silla también vale 1000 colones. Lo que está cambiando es el costo total de la producción, pero cada silla está costando lo mismo. Y el costo inicial también es otra constante. Entonces en realidad tenemos 4 valores presentes de una función lineal. Las dos que son variables, la dependiente y la independiente, que son el costo y en este caso el valor, la cantidad de artículos producidos, el precio y el costo inicial, que ambos son una constante. Ahora sí, trabajemos ejercicios propiamente de función lineal. Aquí se nos dice, bueno, la mayoría de estos ejercicios van a ser algebraicos, algunos son muy repetitivos, pero trataremos en la medida de lo posible de resolverlos de la forma más simple posible. Si son muy repetitivos, repetiremos el proceso sin darle muchos rodeos, porque para qué ser redundantes. Ahora, antes de iniciar con los diferentes ejercicios, vamos a activar una aplicación muy útil para nuestro caso. ¿Okay? Para que tengamos nuestra calculadora a mano. Entonces, el primer ejercicio dice así: de acuerdo con los datos de la figura que corresponde a la gráfica de una función lineal f, un criterio para f es, bueno, quiero que primero aprendamos a identificar características de la función lineal. Noten que de izquierda a derecha esta función es creciente. Si no lo notan, pueden escribir una palabra sobre ella y ustedes podrán darse cuenta si la función es creciente o decreciente. Escribámosle la palabra función. Como ven, escribimos la palabra de abajo hacia arriba. Quiere decir que esta expresión es una función creciente. Ahora, como es creciente, inmediatamente el valor de la pendiente tiene que ser mayor a 0, tiene que ser positiva. Entonces, si nos fuéramos a las opciones, la opción A y la opción B ya no sirven, porque ambas tienen pendientes negativas. Entonces tienen que ser, bueno, imagínense que la opción B también tiene pendiente negativa. Con solo esto ya deberíamos saber que la opción C es la opción correcta. Pero igual, terminémoslo para que ustedes puedan ver la respuesta. Ahora ven que la función está cortando el eje Y en el valor exactamente menos 7. Y recordemos que una función lineal corta el eje de Y en 0, B. Entonces eso quiere decir que el valor de B es menos 7. Recordando, la forma general de una función lineal es mx más b. O sea, nuestra función lineal va a ser mx más 7. No tenemos suficiente información para dar un valor exacto de la pendiente, pero como la función es creciente, entonces la pendiente tiene que ser cualquier valor que sea positivo. En este caso, entonces, es la opción C, donde la pendiente es 2, y ven que el valor de B, perdón, aquí me había equivocado. El valor de B es 7 negativo. Entonces, ya nuestra opción correcta es la C. Continuando con el siguiente ejercicio,
Podemos ver una ecuación de la recta que pasa por los puntos 1, 7 y menos 3,2. Bueno, en este caso podemos hacerlo de dos formas. Primero con la fórmula de pendiente tradicional, que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces pueden llamar a este punto x1, y1, recuerden que un punto siempre es xy, y este x2, y2. Ahora, sustituimos los valores. En este caso, y2, bueno, por consejo, les recomiendo poner el menos de la fórmula de primero, para no equivocarse en signos. Bueno, y2 es 2, menos y1 que es 7, bien, ahora sí x2 que es 3 negativo, y x1 que es 1. Al ingresar esto en la calculadora, esto nos daría, vamos a ver, 2 menos 7 sobre menos 3 menos 1, y nos da 5 cuartos. Esta es la pendiente de nuestra recta. Ahora, también deberíamos determinar el valor de b. El valor de b es de la forma y menos mx, que es su fórmula, donde ustedes lo que tienen que utilizar es una y y una x de cualquiera de los puntos de la recta. En este caso, para que nos quede más sencillo, utilizaremos el primero, que son positivos. Y vale 7 menos el valor de la pendiente que obtuvimos. Nuestra pendiente es 5 cuartos por el valor de x, y el valor de x en este caso de este punto es 1. Al ingresar eso en la calculadora nos resulta 7 menos 5 cuartos por 1, y eso nos da 23 cuartos. Nuestra función lineal entonces es y igual mx más b, pero ya sabemos que m es 5 cuartos, entonces ponemos 5 cuartos, x más b, que es 23 cuartos. Como ambas están entre 4, podemos poner toda la fracción entre 4, pero podemos ver que nuestra función lineal o nuestra respuesta no se ven de esa forma, están igualadas a 0. Entonces acá tenemos que tratar de hacer lo mismo, igualar a 0. Entonces, lo primero sería tomar este 4 y pasarlo a multiplicar. Entonces, eso nos resulta lo siguiente. 4y igual a 5x más 23. Pasamos estas dos de acá a restar. Entonces nos va a quedar 5x, va a quedar restando, menos 5x. Más el 4y, que no está cambiando de lado en la ecuación. Y el 23, que pasa a restar, igual a 0. Busquemos las opciones. Bueno, podemos ver que todas las opciones para x estaban positivas. Entonces, en este caso nos hubiera resultado más sencillo o más conveniente pasar todo al lado derecho de la ecuación. Entonces, más bien dejemos 0 aquí, el 5x, el 4y es el que vamos a pasar a restar, más 23, y ahora sí busquemos la opción. 5x menos 4y más 23 es la opción A. Ahora, esta fue la manera completa para resolver el ejercicio, pero tenemos otras alternativas para resolver el ejercicio. Podríamos haber recurrido a lo siguiente. Vamos a quitar esta parte del ejercicio. Ustedes pueden imaginarse, si ustedes tienen dos puntos de una recta, pueden imaginar el valor numérico de uno entre esos dos puntos. Y en la calculadora se van a modo de ecuación y se van al de sistemas de ecuaciones, que en este caso estamos hablando del modo 1. E ingresan los valores numéricos. Aquí viene un 1, ingresamos un 1 y le damos igual. Viene el 1 imaginario que pusimos y le damos igual. El 7 y le damos igual. El 3 negativo y le damos igual. El 1 imaginario y le damos igual. Y el 2 y le damos igual. La primera solución que nos va a dar la calculadora es el valor de la pendiente, que fue 5 cuartos. Entonces decimos, bueno, la pendiente es 5 cuartos. El segundo valor que nos va a dar la calculadora cuando damos igual es el del valor de b, que es 23 cuartos. Ya aquí regresamos al modelo general de la función lineal, hacemos las sustituciones para tener nuestra función lineal y procedemos de la misma forma.
Ahora, esto no es magia. La calculadora no es que les está dando la respuesta, simplemente está planteando la función lineal como un sistema de ecuaciones. Más adelante les explicaré por qué este método con el sistema de ecuaciones funciona. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. El criterio de una función lineal a cuyo gráfico pertenecen el punto menos 3, menos 5 y 5, menos 5. Quiero que noten características también de la función lineal. Ustedes tienen que la x en el primer punto es menos 3, menos 5. Y para la segunda, el punto es 5, menos 5. Presten atención a esto. El valor de la y en ambas es exactamente el mismo. Para que una función lineal para dos valores x diferentes nos esté dando la misma imagen 5 negativo, el valor de menos 3 también nos da el valor de imagen 5 negativo, es porque nuestra función lineal tiene que ser constante. Eso quiere decir que nuestra función lineal es y igual, vean que el valor de b es menos 5, es y igual a menos 5. Y ahí se acabó nuestra función o nuestro ejercicio. Eso es cuestión de ponerle atención a la función lineal. Si el valor de la y es el mismo, entonces la función lineal es constante. Y es precisamente esa constante. Ahora, si ustedes quieren probar, podemos poner el 1 imaginario entre cada valor y utilizar la calculadora para que vean la respuesta. Vean aquí, menos 3, el 1 imaginario, el 5 negativo, el otro 5, el 1 imaginario y el 5 negativo. Vean que precisamente la pendiente nos dio 0 y el valor de b nos dio menos 5. Entonces nuestra función lineal va a ser y igual a menos 5 porque la pendiente vale 0. Siguiente ejercicio. De acuerdo con los datos de la gráfica, una ecuación de la recta L. Bueno, este tipo de ejercicio no es diferente al anterior o a los dos anteriores. Es más saber leer correctamente los puntos en una recta. Si a usted se le dificulta la lectura de los puntos de una recta, haga como un más en cada punto y usted se dará cuenta de quién es el punto. La línea vertical le va a decir a usted, cuando toca el eje X, ese es el valor de X. Y la línea horizontal, cuando toca el eje Y, ese es el valor de Y. Aquí les está diciendo entonces que el valor de la X es 4 negativo y el de la Y es 0. Entonces limpiamos un poquito la pantalla. Entonces, este punto, la X es 4 negativo y la Y dijimos que es 0. En este punto, si este otro punto hacemos lo mismo, la X, la línea vertical, me dice que la X es 0. Entonces, la X aquí vale 0. Y si hacemos la línea horizontal, de ahí donde toca el eje de la Y es precisamente en el valor de 3. Entonces, esos son nuestros dos puntos. Ahí ya podemos calcular la recta usando las fórmulas de M y B o podemos usar la calculadora con el 1 imaginario. Para ahorrar tiempo lo vamos a hacer solo con la calculadora. Entonces, el menos 4, el 1, el 0, el otro 0, el 1 imaginario y el 3. Damos igual, nuestra pendiente entonces es 3/4 y el valor de b sería 3. Entonces, nuestra función lineal, recordemos que es de la forma mx más b. Entonces va a ser y igual, la m es 3/4, entonces va a ser 3/4 por x más b, que es 3. Entonces la respuesta correcta es la opción B. Ahora, aquí voy a aprovechar de una vez para que entendamos por qué esto de la calculadora funciona. Aquí nos están diciendo que cuando x vale 4 negativo, la y vale 0, y que cuando x vale 0, la y vale 3. Entonces, una función lineal, como dijimos, es de la forma mx más b. Si sustituimos el valor de x y y en esta función, el primer punto dice que cuando la x vale 4 negativo, la y vale 0, entonces tenemos 0 igual. Es más, pongámoslo ordenado. Bueno, sí, 0 igual a m, que no lo conocemos, o la x, que estamos diciendo que es 4 negativo, más b.
En el otro caso nos están diciendo que cuando la x vale 0, la y vale 3. Entonces, sustituyendo, si la y vale 3, cuando la x vale 0, más el valor de b. Si ustedes notan, esto es un sistema de ecuaciones, donde cuando uno lo ordena, pongámoslo más ordenadito, tenemos menos 4m más b y 3 igual a 0m más b. Como les dije, esto es un sistema de ecuaciones. Entonces, precisamente los valores, bueno, ordenémoslo un poquito mejor. Para que les sea más claro visualizarlo como un sistema de ecuaciones tradicional. Aquí el 0 y aquí el 3. Entonces notarán que los valores que precisamente se deben ingresar en el sistema de ecuaciones son el menos 4, el 1 es el de la b y el 0. El 0, el 1 de la b y el 3. La b siempre va a quedar con 1, por eso es que decimos que es un 1 imaginario, pero es porque realmente estamos resolviendo este sistema de ecuaciones. Bueno, siguiente ejercicio. Bueno, en adelante entonces, cuando usemos el del 1 imaginario, lo que estamos resolviendo realmente es un sistema de ecuaciones de este tipo. No es magia, simplemente es una sustitución. Vamos con el siguiente ejercicio. Si f es una función que viene desde los reales positivos hasta r y la función lineal está definida como 1 menos x, entonces ¿cuál es el ámbito? Cuando nosotros nos dan una función lineal, simplemente cuando queremos averiguar el ámbito es sustituir los extremos del intervalo del dominio que nos hayan dado. Repito, esto en las funciones lineales. Si fueran funciones como las cuadráticas, hay que analizar los extremos, pero también hay que determinar el vértice de la cuadrática. Tengan cuidado con eso. En este caso, el dominio son los reales positivos, pero así no nos funciona para poder visualizar bien la expresión que necesitamos. Entonces sería de esta manera. Los reales positivos significa de 0 abierto hasta más infinito. Así sí lo podemos visualizar. Lo que tenemos que sustituir entonces en la función es el valor de 0 y el valor infinito. Entonces vamos a sustituir la función en 0. En 0 va a quedar 1 menos 0. O sea, la x vale 0. Eso da 1. Vamos con infinito. Ahora se van a preguntar cómo sustituimos infinito. Nos va a quedar 1 menos infinito. Pero piénsenlo bien, si a 1 le resto infinito negativo, eso nos va a dar infinito negativo. Entonces, eso quiere decir que el ámbito es siempre el menor, que en este caso es infinito negativo, que siempre va abierto, coma, hasta el 1. ¿El 1 cómo va? Como en 0 estaba abierto, entonces quiere decir que 1 va a estar también abierto. Entonces, nuestro ámbito es de infinito negativo hasta 1. Entonces, la opción correcta es la D. Y ya tenemos el ejercicio resuelto. Vamos con el siguiente. En el siguiente dice, ¿cuál es la ecuación de la recta a cuyo gráfico pertenecen los puntos 4, 4 y menos 3 medios, menos 3? Aquí no nos compliquemos mucho, hagamos el 1 imaginario y utilicemos la calculadora. En este caso tenemos el valor de 4. Damos igual, el 1 imaginario, el 4, vamos con menos 3 medios, ahí utilizamos esta tecla de fracción, usamos el cursor para poner el menos 3 y el valor de 2, y le damos igual, ahí va el 1 imaginario, y después viene un tercio, entonces otra vez la de fracción, ponemos el 1 y ponemos el 3, y le damos igual. Damos igual, y la primera solución es la pendiente, que es 2 tercios. Entonces, la pendiente es 2 tercios. Vamos con el valor de b. El valor de b es 4 tercios. La función lineal es de la forma mx más b. Entonces, va a ser y igual, la m es 2 tercios, entonces sustituye la m por 2 tercios. X más b, que es 4 tercios. Como ambas están entre 3, entonces todo lo ponemos entre 3 para no escribir 2 tercios y 4 tercios por aparte. Esta es nuestra función lineal que corresponde a la opción B. Bueno, aquí sí pusieron por aparte el entre 3, pero no es lo tradicional. Pasemos al siguiente ejercicio.
El siguiente ejercicio dice, de acuerdo con la gráfica, la pendiente de L, solo nos están pidiendo la pendiente, entonces queda más sencillo. Tenemos dos puntos, que es este punto y este punto, solamente de hacer la lectura correcta de los puntos. Este punto, la X vale 4, ahí no hay mucho que decir, y la Y es 5 negativo. Donde hay que tener más cuidados en este punto. Aquí en este punto, la X, la línea vertical, va a decirnos que el X es 0. Y la Y es precisamente el valor de 3 negativo. Podemos utilizar nuestra calculadora otra vez y ver quién es el valor de la pendiente. Entonces, otra vez, aquí va a ser 0, el 1 imaginario, perdonen, me equivoqué, 0, el 1 imaginario, viene después el 3 negativo. Recuerden que cada vez que ingresamos un valor le damos igual para ir ingresando los valores. El 4 le damos igual, el 1 imaginario le damos igual y finalmente el 5 negativo. Y le damos igual. Como nos pidieron solo la pendiente es un medio negativo. Entonces la opción correcta es la opción D. Y ahí termina ese ejercicio. Siguiente ejercicio. El criterio de la función lineal a cuyo gráfico pertenecen los puntos menos 1, menos 5 y 8, menos 5. En este caso veamos también, como en el ejercicio anterior, que el valor de la y en ambas es exactamente el mismo. Por lo tanto va a pasar que la función lineal es y igual a menos 5. Entonces sencillamente la opción A. Siguiente ejercicio. La pendiente de la recta definida por, y viene la siguiente recta. Bueno, recordemos que una función lineal es de la forma y igual mx más b. Por lo tanto, se necesita expresar esta función lineal de esa forma. Entonces, cuando realizamos la multiplicación y el despeje, nos va a quedar para esa función menos 2 tercios x menos 5 igual a y. Bueno, vayamos despejando de una vez. Ese 2 que está restando lo vamos a pasar a sumar, igual y. Entonces va a quedar menos 2 tercios por x cuando se realizó esta multiplicación. Menos 2 tercios por 5 negativo más 2 igual y. Pero vean que la pendiente es el número que multiplica la variable x. En este caso, aunque esta expresión se puede simplificar, lo que nos interesa es el valor de la x, que en este caso es menos 2 tercios. Entonces sigue siendo la pendiente menos 2 tercios. Siguiente ejercicio. Dice, considere la función f cuya gráfica se da a continuación, de acuerdo con los datos de la gráfica. El criterio de la función f es, en realidad es bastante sencillo, solo es hacer la lectura adecuada de los puntos. Este primer punto, la x es 1 y la y es 3 medios. En este punto, la x es 4 y la y vale 0. Recuerden que la y en este caso es este valor, que es 0. Ahora bien, podemos utilizar la calculadora con el 1 imaginario y tendríamos lo siguiente. La x es 1, la y es el 1 imaginario, perdón, el 3 medios, usamos la de fracción, 3 medios, damos igual, el 4, el 1 imaginario y el 0. Eso nos resulta que el valor de la pendiente es un medio negativo. Y el valor de b será 2. Una nota antes de terminar de resolver el ejercicio. Este ejercicio la recta es decreciente, por lo tanto desde el principio se tenía que saber que la opción correcta tenía que tener pendiente negativa, aunque todas las respuestas tienen en este caso pendiente negativa. Bueno,
La forma general de una recta, recordemos que es mx más b. La m es un medio, entonces va a quedar menos un medio x más b, que es 2. Buscamos la opción, que sería la opción C. Siguiente ejercicio. La recta dada por la ecuación 3 medios y más 5 igual a x interseca el eje y en el punto. Bueno, sabemos que el eje y lo hace en 0, b, pero hagamos eso. Eje y, inmediatamente la x es 0. Entonces podemos expresar esto como 3 medios y más 5 igual a 0. Y despejamos. Va a ser 3 medios y, el 5 pasa a restar. ¿Ok? El 2 que está aquí dividiendo, lo pasamos a multiplicar. La 5 negativo por 2. Eso nos da 3y igual 10 negativo. Y el 3 pasa a dividir, dando 10 sobre 3. Entonces, corta el eje y en la x que vale 0 y la y que es menos 10 tercios. Ahora les voy a hacer una pequeña aclaración. Esta ecuación es una ecuación lineal. Si ustedes gustan, las ecuaciones lineales también las pueden resolver para ahorrar tiempo con la calculadora de la siguiente forma. Se escribiría primero, normalicemos la calculadora con modo 1. Sería fracción 3 medios. La calculadora en este caso para una ecuación lineal no trabaja con y, con x. Entonces ponemos alfa y donde va la x. Más 5 alfa y este valor es igual y 0. Y presionamos Shift Cal y le damos igual 1 y 2 veces. Y presionamos la tecla C, menos 10 tercios. Eso es si quieren ahorrar tiempo en la resolución de la ecuación, aunque es de primer grado, debería ser sencilla de resolver. Bueno, la respuesta correcta a la opción B. Siguiente ejercicio. Sea f, g y h funciones dadas respectivamente, de ellas cuáles son estrictamente decrecientes. Recordemos que decreciente es si la pendiente es menor a 0, o sea, negativa. En este caso, en la f, la pendiente es un tercio es positivo, entonces esa no es. En la segunda, la pendiente es 3 negativo, esa sí es decreciente. Y en la tercera, ¿cuál es la pendiente? Bueno, no está el valor de x, por lo tanto la pendiente es 0, es constante. Por lo tanto, la única que es decreciente es la función g. La respuesta es la B. Siguiente ejercicio. En el 148 dice, si 2, menos 5 y menos 7,8 negativo pertenecen al gráfico de la función lineal, entonces la gráfica de dicha función interseca el eje x en... Bueno, primero, si una función corta el eje x, la y vale 0, pero necesitamos el valor de la función. Entonces, vamos a primero determinar quién es la recta. Hagamos el 1 imaginario y recurramos a la calculadora. Vamos a modo 5, 1, e ingresamos los valores. 2, 1, 5 negativo, 7 negativo, el 1 y el 8 negativo. La pendiente es un tercio. Y el valor de B es menos 17 tercios. Sabemos que la función lineal es de la forma mx más b. Entonces va a ser y igual, m es un tercio, entonces va a quedar un tercio x, más b que es más menos, va a quedar menos 17. Y como ambas están entre 3, se pone todo entre 3. Aquí sería el 1 sobre 3 y el 17 negativo sobre 3. Ahora, una función interseca el eje de las x, eje x, cuando la y es igual a 0. Entonces, simplemente sustituimos la y por 0. Queda x menos 17 sobre 3. Se resuelve la ecuación.
Eso significa que el 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto es 0, igual a x menos 17, y 17 pasa a sumar. 0 más 17 va a resultar 17. Entonces, intersecan 17, 0. ¿Por qué 0? Porque la y vale 0. Eso sería la solución. Ahora, recordemos una parte de la teoría. Si la función corta el eje x, la y vale 0. Desde el principio la opción B y la opción D no funcionaban porque la y tenía que valer 0. Y en esas dos la y no valía 0. Entonces, tendríamos que también saber discernir entre las opciones correctas. Siguiente ejercicio. Bueno, se me olvida. La ecuación que aquí se les presenta también podían haberla resuelto con la calculadora. Hubieran puesto perfectamente la ecuación 0 igual fracción x menos 17 sobre 3 shift cal, le dan igual, y tenemos el 17 de solución. Claro que es una ecuación de primer grado, debería ser sencilla de resolver. Siguiente ejercicio. Dice, sea la función f dada de dominio, recuerden que el primer conjunto que se les da aquí es el dominio, de menos 1 a 3, cuyo codominio son los reales, con la función menos 5x más 3, ¿cuál es el ámbito? Bueno, como nos piden el ámbito, simplemente es evaluar los extremos del dominio que les hayan dado. Repito, estos en el caso de funciones lineales. Si fuera una función cuadrática, se debería obtener también el vértice de la cuadrática. Bueno, evaluamos la función entre negativo. Tengamos claros que entre negativo está cerrado, entonces pongamos una C para recordarlo. Va a ser 5 negativo por el valor de x, que es menos 3, más 3, y obtenemos la solución de esto. Esto nos da 18. Si quiere lo podemos ver con la calculadora. Sería 5 negativo por 3 negativo más 3, y eso nos da 18. Y la función en 1, que eso nos va a dar 5 negativo por 1 más 3, y ahí podemos darnos cuenta que eso va a dar 2 negativo. En 1 vean que estaba abierto, entonces pongámosle la A de abierto. El intervalo o el ámbito siempre va de menor a mayor, en este caso va primero 2 negativo, que estaba abierto, hasta 18 que estaba cerrado. Entonces esa sería la respuesta de menos 2 a 18. Ahora, si ustedes quieren analizar un poquito más la función, para que estar seguros de su respuesta, en sus calculadoras ustedes pueden poner modo 7 e ingresar la función que se les dio, que es menos 5x más 3 igual, dice que la función empieza, estar, se pone el valor de 3 negativo, porque ahí empieza la función, hasta el 1. Vamos a evaluar, para no complicarnos mucho, de 1 en 1. 2 steps se pone 1. Vean la tabla, para el valor de menos 3, la función es 18 en su extremo. En el último valor, en la quinta fila, dice que para cuando el x vale 1, da menos 2. Entonces ven que la función, precisamente las imágenes van desde el 2 negativo hasta el 18. Entonces vemos que nuestros cálculos fueron correctos. Vamos con el siguiente ejercicio. Si una función lineal f tal que f de 2 negativo es 3 y f de 2 es 1, entonces f está dada por. En realidad es otra manera de dar los puntos. Aquí lo que está diciendo es que si la x es 2 negativo, la función da 3. Y que si la x es 2, la función da 1. Esa es la y. Entonces podemos hacer lo mismo que hemos venido trabajando. Ponemos el 1 imaginario. Nos vamos a la calculadora en el modo 5.1 e ingresamos los valores. 2 negativo, 1, 3, 2, 1 y 1. Y le damos igual. Eso nos da que la pendiente es un medio negativo.
y el valor de b es 2. Entonces nuestra función lineal, recordemos que es de la forma mx más b. Sustituimos el valor de m y b en la función y va a quedar entonces que es y igual a m, que es menos 1/2, x más b, que es 2. Entonces nuestra respuesta sería la opción B. Y eso sería todo. Siguiente ejercicio. Sea f la función dada por de 2 menos 2x. Si x es mayor que menos 1, entonces cumple que. Bueno, ¿qué significa que x sea mayor que menos 1? Se nos está diciendo en cierta forma que el dominio de la función va desde 1 negativo hasta más infinito, porque nos están diciendo que las x deben ser mayores que menos 1. Para los que les cuesta la interpretación del símbolo, ya que la desigualdad se come a la x, eso significa que la x son números más grandes que el 1 negativo. En la recta numérica significa abierto, porque no tiene este igual, significa entonces que son los valores de x más grandes que el 1 negativo, y hacia allá son los números positivos. Entonces, en cierta forma, nos están diciendo que este es el dominio de nuestra función lineal. Entonces, si evaluamos los extremos de la función en 1 negativo, nos va a quedar 2 menos 2 por x, que es menos 1. Eso va a darnos 4. La función en infinito sería 2 menos 2 por infinito. Acá es donde ustedes tienen que tener un poco más de cuidado. ¿Qué significa? Bueno, primero se hace la multiplicación. 2 por infinito positivo, de ahí eso va a dar menos infinito. Negativo por positivo da negativo. Y a doble resto infinito va a ser menos infinito. Eso quiere decir que el ámbito de nuestra función es desde infinito negativo hasta 4. Entonces podemos garantizar, bueno, estaba abierto, podemos garantizar que la función propiamente f, porque f se refiere a las imágenes, o sea, f de x o y es lo mismo. Entonces están diciendo que f de x pertenece al intervalo de menos infinito a 4. Repito, cuando ustedes les digan f de x, eso es lo mismo que hablar del ámbito o de las imágenes. Entonces la respuesta en este caso es la opción B. Si ustedes quieren caracterizarlo con la calculadora, para que ustedes vean que no estamos mal, vamos a modo 7, ingresamos nuestra función 2 menos 2x igual estar, vamos a empezar en el 1 negativo, aunque debemos recordar que 1 negativo va a estar abierto, bueno, la calculadora no tiene memoria ilimitada, entonces como son números mayores a 1 negativo, escojamos un valor apropiado, podemos escoger 20, para no hacerlo muy grande la tabla, y vamos a hablar de 1 a 1. No, la calculadora no aguantó la memoria, vamos a empezar a hacer un poquito más pequeño, no hasta 20, sino hasta 16, veamos si ahí le alcanza, ¿sí? Ahí sí pudo. Vean entonces las imágenes son 4, vamos a ver, 4, 0, 2, 2, 0, 2 negativo, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10, y así sucesivamente. Entonces vean que vienen desde menos infinito, como nosotros decíamos, y terminaba en el valor de, el más alto que le alcanzó fue el valor de 4, abierto. Y la calculadora les puede ayudar a visualizar un poquito mejor la función que ustedes están tratando de analizar. Siguiente ejercicio. Este es de más análisis. Para las funciones f, g, dadas respectivamente por mx-2 y g de x igual a 1 más nx, si f de menos 1 da 3 y g de menos 1 da 3, entonces se cumple que. Bueno, primero hagamos una sustitución. La función en 1 negativo, f, da 3, entonces sustituimos. Eso quiere decir que cuando x vale 1 negativo, la función da 3. Viendo la función original significa entonces que cuando x es 1 negativo, va a quedar m por 1 negativo
menos 2 resulta 3. Se nos da una ecuación. Entonces, m por menos 1 da menos m. El 2 que está restando va a pasar a sumar. Menos m es 5. Entonces quiere decir m, ese menos pasa a dividir. O sea, es un 1 negativo que pasa a dividir. Da menos 5. Quiere decir que nuestra función f es en realidad menos 5x menos 2. Esa es nuestra función. Ahora, siguiendo lo mismo para la función g, resulta que la función g en menos 1 da 3. Entonces, hacemos lo mismo. La función g era esta. Entonces, sustituyendo la x por 1 negativo, queda 1 más n por x, que es 1 negativo. Resulta que la función dice que va a dar 3. Entonces, ponemos 3. Y resolvemos. Esto es 1. N por menos 1 es menos n, igual 3. El 1 que está aquí. Bueno, hagamos el despeje diferente para que ustedes se acostumbren que en las ecuaciones no siempre la letra tiene que ir del lado izquierdo, podemos hacerlo diferentes lados. Entonces vamos a dejar el 1 aquí quedito. El 3 que está aquí lo vamos a pasar a restar, porque él es positivo. Y la n vamos a cambiarla a este otro lado, pero como ella es negativa, va a pasar a... Excelente, va a pasar a sumar. Entonces va a ser igual a n. 1 menos 3 da 2 negativo, igual a n. Entonces quiere decir que la función g de x es, si n es menos 2, es en realidad 1 menos 2n. Perdón, menos 2x. Esa es realmente nuestra función g de x. Ahora sí, viendo las pendientes que nos resultaron, la pendiente de f es menos 5, la pendiente de g es menos 2, o sea, ambas tienen pendientes negativas, ambas son decrecientes. Esta es la opción correcta. Ahora, para los que les cuesta un poquito el despeje de ecuaciones, podemos haber hecho esto. Podemos ingresar, por ejemplo, hagamos solo la primera ecuación. Tenemos, en lugar de m vamos a poner x porque la calculadora no tiene el valor de m. Ponemos menos 1, menos 2, alfa, y esta tecla para el igual, el 3, y le damos shift cal. Igual una vez, igual dos veces, y nos da el menos 5. Así hacemos con la segunda ecuación para aquellos que les cuesta un poco el despeje de ecuaciones. Vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dice, la recta definida por y sobre 3 menos x más 1 sobre 6 igual 1 interseca el eje y. Bueno, vean, si corta el eje y, primero que nada la x vale 0. Entonces ustedes lo que tienen es realmente es esto. Cambiamos la x por 0 y nos resulta y sobre 3 menos 0 más 1 sobre 6 igual 1. Ahora, esto nos va a quedar y sobre 3 menos 1 sexto igual 1. Es 1 sexto pasa a sumar. Va a quedar entonces 1 más 1 sexto. Eso nos va a dar y sobre 3 igual a 7 sextos. El 3 que está dividiendo pasa a multiplicar, pero solo al 7. Entonces queda 21 sobre 6. Entonces corta el eje y en 0,21 sextos. Bueno, pero se puede simplificar. 21 sobre 6, ambos tienen tercera, que va a quedar 7 sobre 2. 0,7 medios es la opción D. Ahora, eso es haciéndolo paso por paso, pero podían haberlo hecho con la calculadora. Vean, se hace lo siguiente. Se escribe la ecuación, fracción, la calculadora solo resuelve en x, entonces en lugar de la y ponemos una x. Sobre 3 menos, podemos ponerlo incluso todo, 0 más 1 sobre 6, el igual se escribe con la teclita de alfa, alfa igual, el 1, y le damos shift cal. Igual una vez, igual dos veces. SD para darle la fracción, que nos da el 7 medios que habíamos dicho. Eso para el que le cuesta
Resolver ecuaciones. Siguiente ejercicio. Una ecuación de la recta que corresponde a una función lineal estrictamente creciente. Aquí la ecuación de la función lineal se nos da de forma canónica. Entonces tenemos que expresarla como y igual mx más b. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. La y tiene que estar sola, despejada. A nosotros no nos interesan los valores numéricos individuales, solo los que tienen x. Entonces, por ejemplo, valores como la primera, como el 2 y el 5 en realidad no nos interesan, podemos obviarlos. Entonces, fuera de esos valores, los obviamos y entonces básicamente lo que tenemos que enfocarnos es en lo siguiente. Véanlo así. Tachemos los valores que en realidad, como les digo, no nos interesan. ¿Ok? Es más. Ok. Entonces, como dije, estos valores no nos interesan y los vamos a obviar. Los valores que no tienen x ni y no nos interesan en lo absoluto. Ok, ahora sí analicemos lo que nos quedó. La primera es menos y, ese menos pasa, entonces quiere decir que la recta es y igual menos 3 entre el menos 1 queda 3x. En la segunda, este menos de la y debe pasar, al pasar a dividir va a quedar entonces menos 2x igual y. En la siguiente ya es y, es menos 3x igual y, ya la y está despejada. Y en la última el menos también debe pasar, entonces va a quedar y igual a menos 6x. Entonces, en la primera la pendiente es 3, esa es creciente. Entonces esa es la respuesta correcta, la opción A. En la segunda ven que la pendiente es 2 negativo, en la tercera es menos 3 y en la última es menos 6. Estas tres eran decrecientes. Entonces la respuesta correcta, como dije, la opción A. Repito, para saber el crecimiento no nos interesa solo la pendiente, no nos interesan los valores numéricos sueltos. O sea, en este caso los valores que pueden afectar el valor de B, eso no nos interesa. Ahora bien, para concluir con la parte de función lineal, voy a agregar un par de ejemplos de funciones de aplicación. El primer problema que les voy a hablar es uno que dice, una empresa de sombreros tiene los siguientes costos al producir 120 sombreros, al producir 120 sombreros gastó $2,000. Si produce 80 sombreros más, gasta en total $2,880. Si el costo es lineal, ¿cuál es el costo fijo de la empresa? Bueno, podemos hacerlo de dos formas. La primera es una manera razonada, que dice, bueno, al producir 80 sombreros más, ¿ok? Se gastaron 2,880. Si hacemos la diferencia entre 2,880 menos los $2,000 que gastó, eso da 880. Eso es lo que estaría gastando por los 80 sombreros de más que se produjeron. Entonces simplemente al hacer la división 880 entre 80, eso nos va a dar 11. Quiere decir que cada sombrero está costando $11. ¿Ok? Ahora, lo que nos faltaría es el costo fijo. Entonces para eso hacemos lo siguiente. A los 120 sombreros que producimos al inicio, le multiplicamos por 11. Entonces va a ser 120 por 11. Eso nos da 1,320. Pero la empresa gastó por esos 120 sombreros $2,000. Entonces, si hacemos la diferencia, eso nos da 680. ¿Qué son los 680? El costo fijo que tiene la empresa. Entonces, básicamente lo que estamos obteniendo es que este es el precio de cada sombrero y esto es el costo fijo de la empresa. Si nos hubieran pedido
la función lineal, entonces la fórmula que hubiéramos puesto para el costo hubiera sido costo con respecto a la cantidad de artículos va a ser a 11 que cuesta cada sombrero por X más el gasto fijo que son 680. Esta hubiera sido la función si no la hubieran pedido. Pero como nos piden solo costo fijo, la respuesta es solo los 680. Esto es resolver el problema en forma razonada. Pero si el razonamiento se les resulta difícil de trabajar, podemos hacerlo de esta otra forma. 120 sombreros costaron $2,000. Ahora, con 80 sombreros más se gastaron 2,880. Pero eso es para 200 sombreros. ¿Por qué 200? Porque si son 120 sombreros más 80 sombreros más, esos son 200 sombreros. Quiere decir que para 200 sombreros se gastó 2,880. Usamos el 1 imaginario y nos vamos a la calculadora en modo 5.1. 120, el 1 que debemos poner, los 2,000, los 200, el 1 que debemos poner, el 2,880, y le damos igual. El primer valor es la pendiente o el precio en este caso, que sería, bueno, el costo en realidad de cada sombrero, que dio 11. Y el costo fijo, los 680 que también habíamos obtenido. Entonces ven que es otra forma de llegar a la respuesta del ejercicio. Para los que les cuesta, lo que tendrían que hacer en este caso es lograr determinar dos puntos de la función de acuerdo a los valores que les estén dando. Ahora, por último, un último problema. ¿Qué pasaría si un ejercicio dice esto? Si ustedes tienen un negocio, por ejemplo, que tienen un costo, tienen una ganancia por productos y les dicen que la utilidad de la empresa con respecto a los artículos vendidos, que pueden ser sombreros, lápices, bueno, de lo que se les ocurra, es de 1000 X menos 300,000. ¿Qué sería estos 300,000 para una función de un problema de la vida real? Los 300,000 es lo que se gastó, lo que se hizo de inversión. Entonces, una pregunta que se les podría hacer es, por ejemplo, ¿cuántos artículos se deben producir para que la empresa empiece a producir ganancias? Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Agarrar el 1000X menos los 300,000, ¿verdad? E igualarlo a 0. Por cierto, aquí tenemos que tener también claro otra cosa. La pendiente es positiva, por lo tanto es creciente. Eso quiere decir que va obteniendo conforme va produciendo mayores utilidades. Por eso es que sabemos que el negocio es rentable. Si la pendiente fuera negativa, ni siquiera sigamos invirtiendo, porque quiere decir que entre más produce, más pierde. Bueno, en fin, resolviendo esta ecuación, el 300,000 pasa a sumar, el 1000 multiplica, pasa a dividir. Eso da 300. Eso quiere decir que la empresa debería producir de 300 a más artículos para obtener ganancias. Si produce 300, su ganancia va a ser, o su utilidad va a ser exactamente 0. Para empezar a tener ganancias debe producir de 301 artículos a más para empezar a obtener ganancias. Otro ejemplo que podemos tener de funciones, en este caso, podría ser algo como esto, para ya concluir. Un ejemplo de salarios. Salario de una persona con respecto a la cantidad de horas trabajadas, que puede ser 4,000 por hora, más un salario base de, ¿qué les podemos decir? De 80,000. Otra persona tiene un salario de, podemos decir, ¿qué podemos decir? 70,000, 7,000, perdón, más un salario base, pero esta persona el salario base es de 20,000. Hagamos una pregunta. ¿Cuántas horas debe trabajar? Digamos que esta es persona 1 y persona 2. ¿Cuántas horas debe trabajar la persona 2 para tener el mismo salario que la persona 1? O a partir de qué cantidad de horas van a tener el mismo salario.
Perdonen aquí que me equivoqué en la variable, deberíamos poner h. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuántas horas deben trabajar para el mismo salario? Lo que se hace es lo siguiente. Una cosa, note, la persona 2 gana más por hora, pero su salario base o fijo es de 20.000. Quiere decir que le está ganando menos al principio. La persona 1 gana 4.000 por hora, pero el salario base es de 80.000. O sea, quiere decir que él gana más desde el principio. Pero conforme se trabajen más horas, la persona 2 va a empezar o va a alcanzar a la persona 1. La pregunta aquí realmente es en qué momento es que lo alcanza. Todo lo que se hace es muy simple, se igualan las dos funciones para ver en qué momento o con cuántas horas van a ganar exactamente lo mismo. Aprovechemos en este caso la calculadora y resolvemos la ecuación utilizando la tecnología. Nos va a quedar modo ecuación, escribimos 7000, en lugar de h ponemos x, más los 20.000, el igual con alfa, los 4.000, x, más los 80.000, y le damos shift cal, igual una vez, igual dos veces. Entonces vean que tiene que trabajar 20 horas para llegar a tener el mismo salario. ¿Ok? Esa sería la solución del problema. Entonces debe trabajar 20 horas para tener el mismo salario. Aquí ya sí tendríamos que leer el contexto del problema. Si es el total de horas por un día, bueno, sería entonces preferiblemente tener el salario de la primera persona. Si es la cantidad de horas que se trabajan a la semana, entonces eventualmente la persona 2 ganará más que la persona 1. Pero ya eso tendríamos que leer el contexto del problema para poder dar un criterio más detallado. Bueno, esos serían comentarios generales de la función lineal. Muchas gracias.